Hola amigos, hola amigas, aquí Sebastián Duarte en Data U, en un nuevo capítulo de charlas distendidas. En esta ocasión, nuestro invitado es el gran actor argentino, el gran actor de cine, televisión, teatro, con una larguísima trayectoria, Juan Palomino. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Hola, Seba, querido, acá muy bien. Estamos transitando estos tiempos, este 2026, con trabajo en mi caso, con expectativas con respecto a ver qué sucede con la ficción en la televisión abierta, qué sé yo, intentando descifrar códigos de estos tiempos tan particulares. Claro, claro, sí, es cierto, ¿no? Son tiempos muy particulares, principalmente de los últimos años, ¿no? Donde muchas idas y vueltas, muchos frentes y contrafrentes, incluso hasta en el ámbito actoral, ¿o no es así? Totalmente, yo creo que la, la mirada del sujeto, actor, actriz, artista en general, siempre ha sido como muy inquietante en determinados momentos de nuestra historia y que se ha agudizado en estos tiempos, digamos, porque hay un sector del poder que como que ha apuntado para una manera diría, de disciplinar la mirada del hombre, la mujer que se dedica a la expresión artística y construir universos paralelos. A veces con más empatía con esos sectores del poder que uno ha elegido, y a veces poniéndonos en una mirada mucho más contemplativa y a veces crítica, pero a veces combativa, digamos, porque suceden cosas que pensamos que se habían subsanado, que se había avanzado y de repente nos encontramos con una mirada. Pero siempre, desde que yo tengo uso de conciencia crítica y me refiero al hecho de haber elegido una profesión como la de expresar, desde el 76 en adelante, donde se conjugan elementos económicos, políticos, el artista siempre ha sido un sujeto también de persecución, ¿no? En actores tenemos más de 30 compañeros desaparecidos, ¿no? Entre actrices y actores. Está el padre de Juan Diego Botto, que es un actor muy conocido en España. Está el padre de mi compañera, Pancho Bogarín, militante político del peronismo allá en Clorinda Formosa. Digo, uno no puede sacar el pie del plato cuando uno ha elegido este oficio para contar historias que nos permitan reflexionar en los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica para vos o a tu criterio que cierto sector del mismo ambiente actoral tome una posición diferente a otro sector? Cuando en general el terreno de lo actoral, ¿no? De la actuación, ¿no? Siempre representó a lo social o a cuestiones sociales, y la mayoría ha empezado de alguna manera, quizás en el underground o no, pero se ha empezado en salas muy pequeñas y se ha crecido. Es el proceso, ¿no? Ese es el recorrido de un artista, un cantante, un poeta, un escritor, digamos. Uno empieza desde pequeños espacios, y el lugar del teatro, en el lugar del teatro, el teatro independiente o underground, vamos a ponerle esa frase. Me hace acordar de la película, el teatro off, con temas, con palabras inglesas, ¿no? En esos procesos de aculturación que siempre suceden en esta parte del continente iberoamericano o indoamericano. Yo creo que tiene que ver con lo individual, con esa mirada individual que uno no está exento muchas veces. Me parece que el hecho de elegir un oficio, o en este caso la expresión artística en la actuación, en la música, en la literatura, en la danza, en la pintura, tiene que ver con el hecho individual, pero el hecho colectivo del teatro es raro, como el cine mismo, ¿no? Y a veces hay sujetos o colegas que tienen esa particularidad de entender la lógica del arte desde un lugar muy pequeño, desde lo individual, del esfuerzo personal, de la posibilidad que muchas veces
en estos tiempos se está agudizando esta cosa de decir, si tú quieres, tú puedes, nada te lo va a impedir, ni siquiera las circunstancias económicas y políticas. Yo tengo que hacer un recorrido para atrás. Digo, las circunstancias me permitieron, primero, desde lo familiar, mi padre impulsarme a estudiar teatro. No a ser actor, impulsar teatro. ¿Y dónde estudié teatro? En una escuela pública, en la Escuela de Teatro de La Plata, lo cual eso me permitió acceder a ese universo. Yo nací en La Plata, crecí en Perú, donde las asimetrías son tremendas, pero nunca pensé ni imaginé, porque no tenía esa posibilidad de estudiar teatro. Cuando estudié teatro en la Escuela de Teatro de La Plata, cuando egresé al 4º año, también empezó la democracia y se reabrió la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hablo de políticas públicas. Y tuve la posibilidad por concurso de entrar como egresado de la Escuela de Teatro a trabajar en la Comedia de la Provincia. Por lo tanto, recibí mi primer salario dentro de un ente estatal como la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, que todavía persiste, por suerte. Y eso tiene que ver y eso creo yo que te permite también tener una mirada mucho más colectiva de construcción del oficio. Después apareció la televisión, el cine, o el cine desde lugares muy, muy chiquitos, empecé a hacer extra en películas, pero la mirada que tienen algunos compañeros y compañeras, evidentemente tiene que ver con su genealogía y su forma de creer el contenido, de creer la expresión como un hecho esencialmente individual. Yo creo, estoy en unas antípodas. Por eso aparecen miradas muy, muy distintas entre unos y otros, ¿no? Claro. Uno no puede estar de acuerdo con que el Instituto de Cine sea para unos pocos. Y entiendo que el Instituto de Cine es un espacio donde le dé la posibilidad a aquellos que todavía no tienen la posibilidad de hacer su primer película. Y me parece fantástico que exista un instituto de cine, porque existe en cualquier parte del mundo subsidiar aquellas primeras miradas que uno tiene para expresarse desde el cine. Entonces, ¿cómo uno va a estar en esas antípodas cuando te anteponen, no sé, la salud? Y la salud va por un lado, la educación va por el otro, los jubilados van por el otro, y el arte también va por otro lado, digamos. Nadie le saca nada a nadie. ¿Hay prioridades? Sí. El arte, la cultura dentro del arte y el arte dentro de la cultura son esenciales para el espíritu. Ahora, existen dos miradas en el cine, ¿no? Por ejemplo, la de Héctor Olivera, por nombrar a alguien, ¿no? Con una mirada bien concreta, con quien trabajaste vos, hiciste muchas películas con miradas sociales profundas. Y después existe el de hoy, de las plataformas, con Dupont o Mariano Cohen. Que los conozco a los chicos, ¿no? Que seguramente los conoces, que tienen... A Duprat y Cohen, sí. Duprat y Cohen. Que piensan todo lo contrario. Sí, pero te van al hueso social, pero desde otra mirada, con otra lógica y otra instalación, ¿no? Pero los chicos, por ejemplo, Gastón Duprat y Mariano Cohen, que obviamente piensan distinto, empezaron también desde abajo haciendo El Canal de la Ciudad. Yo hice un mediometraje con ellos en la Villa Zabaleta, creo que es, que se llamaba TV Service, y también estaba auspiciado, subsidiado en ese momento estaba Tellerman, me parece. Sí. Pero hasta ellos mismos, digamos, continuaron con una lógica del principio de... Pero después el tiempo a cada uno le va abriendo determinadas puertas. Yo creo fervientemente en la construcción colectiva del cine y del teatro, y muchas veces reafirmo que eso tiene ese inicio, esa génesis, puede ser vista y contenida por una política de Estado como la que sucedió anteriormente a este gobierno, y que hay cosas para corregir, claro que hay cosas para corregir, que hay cosas que limpiar, claro que hay cosas para limpiar. El Instituto de Cine tiene que seguir brindando esas posibilidades, esas posibilidades a aquellos que empiezan y a aquellos que están trabajando, como el caso de Olivera. Bueno, ya no está dirigiendo Héctor, a quien aprecio mucho, porque también, como vos decías, Olivera tiene una trayectoria bastante enorme, y donde desde la Patagonia Rebelde a No habrá más penas ni olvido, o el caso María Soledad,
Habla de un cine que habla de, reitero, y valga la redundancia, lo testimonial, ¿no? Yo empecé en el cine testimonial y el cine argentino se ha caracterizado por ser testimonial. La Historia Oficial fue la primera película y que habla de un testimonio real sobre la apropiación de niños en la última dictadura cívico-militar. Digo, el cine es una herramienta para espejarnos como sociedad y nos ha permitido volar por todo el mundo y mostrar esta realidad, aunque algunos sectores nieguen esa realidad, ¿no? Sin entrar en polémicas, ¿cómo viviste esta confrontación que de alguna manera se hizo mediática a través de declaraciones de Brandoni durante varios años? Incluso si hoy se le pregunta también tiene su posición, sí, y la remarca, y de Francella, ¿no? Que seguramente son ambas personas que conoces. A Brandoni no hemos compartido nunca una mesa ni con Francella. Brandoni ha sido dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Yo he sido dirigente de la Asociación Argentina de Actores, he sido secretario adjunto y luego secretario general. Y entiendo la realidad del actor desde esa mirada también de los trabajadores. Creo que en el caso de Brandoni hubo una mirada crítica hacia nuestro sindicato, producto de algunas consonancias con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, producto de una construcción política, obviamente, la política de derechos humanos, que siempre, repito, tenemos más de 30 actores desaparecidos y actrices, el hecho de reivindicar las imágenes de los actores, el derecho de propiedad intelectual, de lo que significa la ley del intérprete, para eso se creó SAGAI. Hay miradas distintas, producto también del paso del tiempo. No nos olvidemos que Brandoni, como asesor de Alfonsín, fue el que tuvo una mirada, digamos, progresista en su momento, si bien algunos dicen que fue el que le comentó a Alfonsín que Cortázar no tenía que participar en la asunción de mando. Fue uno de los golpes más duros que recibió Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque Julio Cortázar evidentemente estaba a la izquierda de lo que era el gobierno de don Raúl Alfonsín, y creo que eso también marcó un antes y un después, ¿no? En el caso de Francella, repito, cada uno tiene la posibilidad, tiene el derecho a opinar, lo cual no indica, como diría Rubén Blades, que tenga que coincidir con esa mirada, pero cada uno tiene su mirada, pero también me voy a aferrar a esa mirada de Blades, de decir que voy a pelear porque cada uno pueda expresar su punto de vista, y aunque no coincida, pero voy a pelear por eso, por la libertad de expresión, cosa que en el gobierno de la dictadura cívico-militar no se podía. Por algo había actores como Brandoni que se tuvo que ir. Algunos dirán, pero lo amenazó la AAA. No importa. Se tuvo que ir del país, no pudo volver. Estuvo en una lista negra, como estuvo Aleso, como estuvo Halcón, como fueron muchísimos actores y actrices y escritores, como el caso de Chacho Dragún, que no pudieron tener esa libertad de poder expresarse. ¿Por qué? Porque tenían una mirada totalmente distinta a lo que vino después con el golpe, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa parte de tu juventud en Perú? En Cusco. En Cusco, que es claro, hermosa, esa ciudad que yo estuve. Mítica. Y además tiene la forma de un puma. De un puma, ¿no? Desde arriba de la vista, es increíble. Bueno, Cusco para mí es la génesis de mi lado peruano. O sea, mi padre, peruano él, vino a estudiar medicina. Los palominos somos del Cusco. Mi papá Palomino Cortés por el lado de mi abuela. Yo Mercerat Barleta por el lado de mi mamá. Vino a estudiar medicina a la universidad pública, no pudo recibirse, se enamoró de mi madre, nací yo, se casaron, nací yo a los 9 meses, corrijo, y después nos fuimos a vivir a Cusco. O sea, mi infancia fue en Cusco. En la altura. A 3.200 metros sobre el nivel del mar. A 3.200 metros sobre el nivel del mar transmite Radio Cusco, la radio con altura. Mi papá, un hombre de radio, y crecí en esa mítica ciudad donde la cultura quechua se construyó a partir
ese encuentro entre los inmigrantes que vinieron del lago Titicaca y constituyeron lo que se llamó el Tahuantinsuyo, ¿no? Un Perú con muchas asimetrías, tremendas asimetrías, incluso la mirada de mi abuelo Santiago era bastante particular, había prohibido en la familia hablar con el quechua, hablar el quechua. Ese era un idioma de indios que no valía la pena aprender, sí, el inglés. Entonces tengo una gran contradicción por momentos, ¿no? Desde ese Perú tan asimétrico. Y eso me permitió también retraerme y generar universos paralelos sin pensar en que quería ser actor. Pero crecer en Cusco, crecer con esas asimetrías, jugar entre esas piedras ciclópeas que son Sacsayhuamán, vivir en esa ciudad mítica donde fantasmas de conquistadores y conquistados prevalecen, simplemente hay que estar atento y circulan por esas calles. El universo entero o distintas gentes de distintos lugares del mundo coinciden en ese Cosco en quechua o Cusco para minimizarlo, porque Cusco es un perrito chiquito, por eso los españoles le pusieron Cusco, porque era un perrito chiquito, y Cosco suena de otra manera, centro u ombligo de la tierra significa Cosco. Entonces mi infancia hasta los 16 años que me recibí como bachiller en un colegio salesiano fueron años de goce, de crecimiento, de preguntas, de diferencias y de descubrimiento incluso de la política, ¿no? Porque yo formé parte de esa experiencia que fue la Revolución Peruana de parte del general Velasco Alvarado, que fue el que de alguna manera reivindicó las raíces incásicas o tahuantinsuyanas o quechuas y que le permitió al campesino peruano encontrarse con su esencia, que es la tierra, la ley de reforma agraria, la industrialización, la nacionalización del petróleo, del cobre, de la pesca, la ley de comunidad industrial, la ley de educación. Hubo una serie de elementos sociales, políticos y económicos que permitieron al Perú reordenarse. Algunos dirán que fue un golpe de Estado que destruyó la economía peruana, pero la economía peruana, como ahora, está sujeta y está construida para el 5% de la población. En ese momento la distribución fue distinta y las tierras fueron a parar en manos de aquellos trabajadores, ¿no? El eslogan era: el campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y uno diría, ¿eran comunistas? No, eran militares nacionalistas que tenían una mirada, tupacamarista, diríamos, que desde la revolución de Túpac Amaru, para reivindicar al campesinado o al originario del Perú quechua, y se alzó en armas contra el virreinato del Perú, no hubo un proceso, sí elementos subversivos, digamos, o guerrilleros que se plantearon esa lógica de querer generar una conciencia social distinta a ese Perú hegemónico de sectores patricios que manejaron siempre desde la independencia del Perú hasta 1968 esa lógica, ¿no? Ahora, el norte poderoso, imperialista, se ha ocupado con el correr de los tiempos, ¿no? Del tiempo, ¿no? En implantar o ir sustituyendo ideales por su forma, por sus necesidades, ¿no? Propias, ¿no? Claro, y fue sí. haciéndolo de a poco en América, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora en Argentina, ¿no? Se está empezando a asimilar, pareciera, ¿no? Los procesos de aculturación. Hablo de procesos de aculturación porque lo tomo a José María Arguedas, donde él dice en su discurso cuando recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega: no soy un aculturado. ¿Por qué? Porque yo reivindico mis raíces, porque yo reivindico mi patrimonio geográfico, porque yo reivindico mis recursos naturales, porque yo reivindico mi color de piel, porque yo reivindico mi lengua materna, mi lengua paterna y mi lengua originaria. Entonces, los procesos de aculturación se han ido produciendo a través del tiempo y Seil, remate,
o ¿qué tal? Todo ok desde el lenguaje, o vamos off the record, digamos, todos esos pequeños grandes detalles que no son más que detalles, hablan de procesos de aculturación y el cine ha tenido mucho que ver, ¿no? El cine ha impuesto miradas del hombre patriarcal, sexista, machista, y también ha impuesto formas de vida. Por algo el sueño americano fue una forma de penetración cultural para entender que la única lógica, en contraponiéndose a la Unión Soviética en su momento, la Guerra Fría, era la posibilidad de la libertad. En estos tiempos pareciera ser que la libertad está dada por tener sueldos pauperizados, por sueldos congelados, por una inflación que bajó, pero nadie puede consumir, o por lo menos la gran parte de la población que tenía cierta posibilidad de equilibrar esa inflación con las paritarias no se producen, ¿no? Y se produce una gran asimetría, un gran desequilibrio, pero son tiempos complejos porque hemos atravesado ya experiencias que nos han permitido cierto estado de bienestar y que de alguna manera ahora esta especie de cipallismo, palabra que vuelve otra vez de la mano de estos tiempos para lamer una mirada poderosa de este sector en contra de Oriente, a mí me produce mucha inquietud y mucha pena por un lado, porque digo, pensé que habíamos atravesado ya ese sistema, ¿no?, neocolonial, y ahora estamos nuevamente, creo yo, y es mi punto de vista, atravesados por esa situación de ser dependientes de una mirada como la que lleva adelante la gente naranja. Claro, claro. En el teatro vos desarrollaste una carrera que daría la sensación de que, vos me corregirás o no, que vos analizás las propuestas que te hacen, cuando te hacen una propuesta para una película, de las tantas que trabajaste, digo, a razón de los temas sociales, ¿no?, de temáticas sociales. ¿Sos de frenar y analizar y tomar esas decisiones? O decir, bueno, porque a veces uno tiene que vivir, ¿no? Y a veces uno tiene que vivir. La parte económica y la parte profesional. Y la parte que se conjugue lo económico con lo artístico. Claro. Mira, lo único atrevido que me pareció desde el punto de vista estético o la propuesta fue Sex en Carlos Paz, digamos, que José me invita a formar parte de esa troupe para hacer una temporada 2022-23 en Carlos Paz. El resto de las propuestas se han conjugado. Estoy haciendo El divorcio del año. Uno diría, ya el nombre, El divorcio del año, dice, ¿de qué es? Una comedia, más fina que las gallutas. El champán las pone mimosas. El divorcio del año podría estar en esa zona, en ese territorio. Pero tiene otra temática. Pero no. Claro. Y cuando yo leí el libro de Muscari Asensio, dije, wow, estamos frente a una obra, una narrativa, una dramaturgia que contiene determinados elementos que tienen que ver con los tiempos que nos tocan vivir, las relaciones humanas de pareja, la exposición mediática, las redes sociales, los elementos que circulan alrededor de esas personas mediáticas, ese vínculo pareja y esa hija en el medio que es la víctima de esa construcción que llevan adelante cada uno de los personajes que interpretan Fabián Vena, por un lado, que es un conductor de noticieros muy conocido, muy famoso, muy querido, y por otro lado una mujer, una empresaria que interpreta a Guillermina Valdés, que se ha abierto camino, pero también en base a las redes sociales, al escándalo, a monetizar los escándalos, digo, y las consecuencias de esa dupla es la razón de esa joven criatura que está padeciendo un tema. Y uno diría a priori, ¿cómo vos venís a hacer Otelo o fuiste de hacer de Maradona
pasaste a hacer Sex, y de Sex pasaste a hacer Otelo, temporada 22-23, en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Pasaste a ser Sinvergüenza, que hablan de la desocupación de 5 amigos que se tienen que poner en pelotas para poder recuperar la autoestima y decir, también nos podemos ganar la plata, que está basada en la película Full Monty de los años 90, también pleno auge del neoliberalismo thatcheriano que tanto reivindican en estos tiempos. Y ahora volver a hacer Otelo en el verano pasado, y ahora hacer esta versión que a mí me atraviesa también, porque obviamente me saca de los personajes que me han tocado interpretar. Acá hago un abogado junto a Ernestina Pais, que es otra abogada, que tienen particularidades, ¿no? Que son tipos también mediáticos y que les gusta que han dejado de lado sus intereses particulares, como ser padres, cada uno por su lado, y van al hueso, digamos, a ser mediáticos, a quedarse con la mejor tajada, y lo que le va a producir a sus representados sea lo mejor para ellos y para ellos que los representan. Dos caranchos. Me hace acordar un poco a la situación de esta jueza que filmaba lo de Maradona, ¿no? Y el caso Imagínate. No, claro, digo, hay como puntos en contacto. ¿no? Claro que sí, están esos contactos. En estos tiempos se mezcla todo, ¿no? En la época de las redes sociales que nos están atravesando a distintas generaciones, a algunos con más, a otros un poco menos, pero que mezcla todo, ¿no? Juezas que quieren ser protagonistas de una historia, de un documental sobre el juicio de Maradona. Hay como un gran equívoco y mala interpretación de los roles que a uno le ha tocado vivir. Yo soy actor, no podría ejercer la medicina aunque tenga la curiosidad y me haya puesto a leer sobre medicina porque soy actor. Soy actor, no puedo ser piloto de aeronaves aunque tenga información al respecto para conducir. Soy actor, podría ser político seguramente, porque tengo una lectura de la realidad que a mí me pertenece y abrevo en el día a día en la calle. Hay como elementos de estos tiempos que ha ido trastocando mucho las identidades que uno ha elegido para transitar este camino, ¿no? ¿Conociste a Maradona? No. No lo conocí. Personalmente no, pero siempre me pareció un hombre inquietante, un gran futbolista, un irreverente, un hombre que se enfrentó al poder de turno en la FIFA en ese caso, un hombre que respondió al tiempo que le tocó vivir, un hombre que pertenece a mi generación y que de alguna manera también me identificó, ¿no? Creo yo, que todos tenemos un Maradona dentro, siempre y cuando entendamos que cuando se producen los avasallamientos, las asimetrías, el atropello, la cancelación, el abuso del poder y se va contra los jubilados, contra aquellos padres de familia, madres de familia que tienen hijos discapacitados y tienen que estar peleando porque esa ley se cumpla, o el Garrahan, o la desfinanciación de la educación universitaria o pública, o la salud pública, todos esos elementos que están ahora en primerísimo plano. Tendríamos a un Maradona poniéndose como se puso adelante de los jubilados, ¿no? Siempre hubo esa incorrección lo llevó a ser quien es. Después está su universo personal, individual, en el cual hace que Maradona también tenga esa oscuridad, producto también de esa manifestación que produjo en el mundo entero, ¿no? Es muy difícil hacerse cargo de esa identidad, y a mí me costó mucho también abordar ese Maradona grande, excedido de peso, controlado por
la droga, luchando contra ella, haciéndose cargo también de sus dificultades y haciendo un mea culpa. Digo, todas esas situaciones son muy grandes como para abordar. Creo que lo hice con mucho respeto, estoy convencido que lo hice con mucho respeto, porque también tuve un director que abrevó por eso, y compañeros y compañeras, y a los cuales les estoy muy agradecido. ¿Te costó engordar? ¿Cómo fue el proceso para engordar, ¿no? Para tomar peso, ¿no? Y lo otro que te quiero preguntar es si la familia se comunicó con vos, No, si no. te llegó algún comentario a través Tuve de la alguien. fantasía de que sonara en algún momento el teléfono y del otro lado estuviera Diego diciéndome: ¿qué haces, chabón? Así que vas a hacer de mí. Estaba vivo Diego en esa época. Nunca sonó el teléfono, nunca apareció en el set, nunca apareció la familia, nunca me crucé, salvo con Dalma en alguna película, que era El abismo todavía estamos, pero nunca tuvimos un encuentro después de la serie o durante la serie. Nunca me crucé con Diego, y fue un proceso largo donde fui muy cuidado, controlado por la producción. Alejandro Aimeta, el showrunner y director, showrunner le dicen ahora, con el director, con el cual también, que también fue autor de la serie, fui cuidado, obviamente, y fue un proceso largo donde tuve que aquietarme, donde tuve que anquilosarme, donde tuve que quedarme en el lugar tranquilo para poder acumular kilos y no salir a caminar. Y me di cuenta que paradójicamente a muchas argentinas, argentinos o gente en el mundo, la comida no me costó mucho comer, y tenía que comer bien, pero comer, y me costaba mucho comer, ¿no? Todavía tengo algunas secuelas. Los pectorales ya no son pectorales, ahora son senos, podríamos decir. La pancita me quedó todavía, tenía una panza enorme, pero me quedó. Pero bueno, tampoco quiero contribuir a esta cosa de lo hegemónico, ¿no? De los cuerpos de un hombre de 64 años hegemónico con una tabla de lavar la ropa. Creo que para la edad que tengo también fue una experiencia compleja y salí airoso. He vuelto, tendré unos 7, 8 kilos de más, pero hubo un proceso. En ese proceso, hasta que también tuve que bajar de peso, fui cuidado por la producción. Claro, claro. Hablabas de la parte individual de Diego Maradona, y después existe otra parte que no era la del Diego Maradona, el individualista, ¿no? Pensaba en esta situación que en un momento sucedió entre Pergolini y vos, ¿no? Que Pergolini no había planteado Pergolini palabras atinadas hacia vos. Claro, no, hacia mí no. Creo que Pergolini habló sobre los actores que estábamos manifestándonos en contra de la política cultural en ese momento del Instituto de Cine. El Instituto de Cine siempre está en el medio, en el gobierno de Mauricio Macri. Los actores habíamos hecho un video diciendo no al hacer cenar el Instituto de Cine y ese tipo de situaciones que se viven, o no al cierre del Instituto de Cine, que siempre amenazan con cerrarlo. Y creo que Mario Pergolini tuvo un comentario así como muy despectivo: los actores son boludos, tendrían que pensar otra forma. No me acuerdo exactamente qué, pero que no me parecía oportuno, ¿no? No me pareció oportuno porque creo que él, del otro lado del mostrador, de ser un conductor de televisión a convertirse en un empresario, con una mirada obviamente empresarial, digo yo, y esto es mi forma de verlo, un hombre que construyó toda desde la TV Ataca, me acuerdo que yo lo seguía con el pelo largo, Mario, enfrentándose a un sistema en el 1 a 1, que parecía que era el rebelde y que parecía que desde CQC también se construía una forma de enfrentarse al neoliberalismo menemista con sus trajes negros tipo perros de la calle, pero bancado por las multinacionales de Mazalín particular, y todo eso era como contradictorio. Y después, bueno, se convirtió en un empresario de medios y todo eso. Y me parecía un poco rebelde ponerse del otro lado del mostrador, ¿no? Políticamente correcto, se convirtió en un hombre políticamente correcto. Está bien, cada uno elige el lugar donde quiere estar. Yo en ese momento estaba
representando al sindicato de actores como secretario general, y la verdad que no es un lugar que todo el mundo quiere estar, porque no todo el mundo quiere ser representante de actores. Tuvimos a Alejandra Darín, que dejó prácticamente su vida en el sindicato como presidenta, ¿no? Digamos, tuvimos a Brandoni, que pasó del otro lado del río, estuvo Juan Carlos Gené en su momento, Carlos Carela en su momento, y luego ahora los compañeros que también están trabajando y bregando en un momento muy complejo. Entonces, estar en actores significa pelear por los derechos de los trabajadores. En mi gestión, como en la de Alejandra, apareció la ley del actor, que es la ley que nos permite a nosotros jubilarnos como actores. Una ley que no es perfecta, pero es perfectible como toda ley, pero que en este momento nos permite a los actores también estar desde el sindicato. Creo que nos tenemos que plantear algo fuerte, quizás con la multisectorial, pero empresarios, sindicatos, para empezar a barajar y dar de nuevo con respecto a la ficción en la televisión abierta. Es algo que tenemos que sentarnos a trabajar. Rottenberg lo está planteando también por otro lado, desde el teatro comercial, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno, no tenemos más televisión abierta. La gente no ve a sus figuras. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años cuando ya los jóvenes actores que están en las plataformas no sean tan convocantes o no sean convocantes? Porque si vos te pones a pensar, en la calle Corrientes son todos actores, actrices que han estado en la televisión abierta en su momento, ¿no? Sí. Y creo yo que la televisión abierta tiene que volver. Yo fui partícipe de la última que llevó adelante Polka con Buenos Chicos. Y en Brasil o Globo sigue produciendo telenovelas, o sea, la sociedad brasileña sigue produciendo. Ahora, algunos dicen, no, es mucho más fácil irme a filmar a Uruguay, pero Uruguay te devuelve el 30% del IVA. O sea, te devuelve, no a todas las producciones, porque creo que deben tener 10 o 12. Nosotros tenemos que empezar a replantearnos eso también para seguir produciendo y hacer las cosas mucho más accesibles y equilibradas. No estamos hablando, o no estoy hablando de bajarnos los pantalones y que se haga lo que sea. No, hay un delicado equilibrio que hay que volver a plantear para seguir constituyéndonos como un espacio de producción audiovisual que nos permita también exportar nuestros productos. Mencionaste a Polka. Se me viene a la mente Adrián Suar, que es tu ex cuñado. Exactamente, sí. ¿Cómo es tu relación? El tío de Aarón, el hermano de Sabrina. Claro, el hermano de Sabrina. ¿Cómo es mi relación con Adrián, tanto como con Paul y con Jeffrey, que son los varones de la familia Schwarz-Kirchner, es buena. Es buena, ¿por qué? Porque creo que hemos sido lo suficientemente inteligentes y afectivos. Yo he sido muy contemplativo y he sido muy agradecido y he sido muy atento por cómo se ha construido el vínculo de mi hijo Aarón con sus tíos, más allá de lo que ocurrió en el medio con Sabri, la adopción y todo eso, ¿no? Que ya es un tema muy particular. Pero me tengo que aferrar al vínculo que Aarón, como sujeto ya joven de 26 años, ha construido, y eso ha sido un ida y vuelta. Entonces, mi vínculo con Adrián, con Paul, con Jeffrey, con más asiduidad o menos asiduidad, es buena. Respeto a Adrián porque le cambió la textura a la televisión en los años 90, en la creación de Polka. Es un ejecutivo, es un hombre que está en movimiento continuo, ahora dirige teatro, es gerente de programación de Canal 13, es un hombre con poder, obviamente, y eso también marca las diferencias. Yo simplemente soy un actor y él lo sabe. Entonces, claro. Cuando me necesita, me convoca. Claro, él es un hacedor igual. Está todo Yo no tengo ese nivel de producción, o sea, dirige teatro ahora, ¿no? Está con las chicas. Yo admiro mucho ese nivel de compromiso y de construcción. Yo no tengo esa energía, ¿no? O esa ambición. Y por eso soy simplemente un actor que a veces recita, y a veces hace una comedia, y a veces hace un héroe de ficción, como Nafta Super, o hace de Diego Armando Maradona.
o hace Martín Fierro, o hace El Flaco en el caso de María Soledad, o hace de Bernardo de Monteagudo en La Revolución es un sueño eterno. Digo, soy un hombre que interpreta personajes. Claro, claro. ¿Cómo es la relación con tus hijos? Porque, bueno, son de diferentes madres y calculo que tendrás que hacer un equilibrio. ¿O sos un padre muy suelto? ¿Has sido un padre muy suelto? He sido un padre yo creo que con Sofi fui no ausente, pero tenía otra idea y tenía otra zanahoria delante, que era construir mi oficio, constituirme en un actor y trabajar para eso. Tuvo que ver con esa época. Tuvo que ver con los 80, 90. Sofía nació en el 90, tiene 36 ahora, y yo empecé en la televisión. Yo ya trabajaba en teatro y empecé en la televisión en el 92 de la mano de Doria. Ahí me cambió todo me produjo otra mirada sobre el oficio, y apareció la televisión y, entre comillas, la popularidad. Pasé a ser un hombre que vivía en Palermo, en el piso tercero, de pelo largo, morocho, ahora diríamos marrón, que no saludaban y desconfiaban, y después de salir de la mano de Alejandro Doria en Telefe en el 92 en Amores, pasé a ser el vecino respetado, digamos, como la televisión me abrió las puertas, ¿no? Pasé de ser un sospechoso que vivía en el piso 3 a ser un famoso que todo el mundo me saludaba y estaban todos contentos. Claro, digo, en mi edificio vive el muchacho de pelo largo. En ese momento todavía era el muchacho de pelo largo. Pero con Sofi, creo yo que Sofi padeció mucho esta cosa de la popularidad que te da la televisión. Luego vinieron las novelas. Me había separado de Adriana Ferrer, gran actriz, la mamá de Sofi. Y creo que Sofi en ese sentido fue la que más padeció esa cresta de la ola, ¿no? De salir por la calle. Nunca dejé de salir a la calle. Siempre viajé en subte, y entonces eso también a Sofi la molestaba. Nunca dejé de ir a un lugar y la gente sacarse fotos, y eso le molestaba mucho a Sofi. Creo que Sofi padeció esa parte. Aarón menos, porque ya había pasado prácticamente esa cresta. Y Flori, mi hija menor, creo que fue a la que más tiempo junto con Aarón le dediqué. Esa sería la diferencia. Tengo 3 madres que nos juntamos en los momentos más lindos y en los momentos más difíciles, como la muerte de mi padre. Son madres que han sabido entender también, porque hemos construido, a pesar de los finales, de los divorcios, ya que estoy haciendo el divorcio del año, puedo decirlo, hemos entendido las lógicas de las separaciones con mucho respeto, con mucho afecto. ¿Por qué? Porque los hijos son los que de alguna manera entienden o tienen que entender o vivir esa experiencia que es traumática, obviamente que es traumática, y cada uno de los 3 intuyo que cargan con ese trauma de la separación de sus padres, ¿no? No creo, yo como hijo, ahora a mis 64 años, me imaginaba la separación de mis padres y era un hecho tremendo, ¿no? Porque mis padres se separaron de muy grandes. Cuando digo grandes, digo de muy grandes. Pero la relación es buena, primero con sus madres, porque están atentas también a esta vida que uno lleva en este lugar como actor, y porque hemos celebrado cumpleaños, hemos celebrado navidades, han estado en los momentos de crisis y de muerte, en el caso de mi papá. Así que le estoy muy agradecido porque han sabido entender también esta lógica de familias ensambladas, ¿no? Y Charo también se ha podido amoldar a esa forma de construcción que uno ha llevado adelante. Ni mejor ni peor, fue la que yo construí. Claro, claro. Se me vienen a la mente momentos de haberte visto con Los Negros de Miércoles, sí. Con el gran Uber Reyes, un artista de la hostia, ¿no? Gran percusionista peruano. Percusionista peruano, músico, de los más respetables. Yo diría uno de los mejores en este momento. Sí, ¿no? Pero además que ha estado hasta con Los Abuelos de la Nada. Y con Fito Páez también ha tocado, claro. Los tengo todos. Por suerte me atreví, junto a Claudio Pose, a hacer un documental que se llama Causas, que se lo recomiendo, está por YouTube. Causas, una historia latinoamericana, donde contamos un poco la historia de estos músicos afroperuanos en esta Buenos Aires tan particular. Y para mí fue una
un reencuentro también con mi identidad, mi otra parte peruana. Digo, nací en La Plata, muchas veces por mi forma de pensar me mandan a vivir o a Cuba o a Venezuela, o a Cuba o a Venezuela, pero no se trata. Nací en La Plata, hice la colimba, o sea, la famosa corre, limpia y barre que algunos quieren volver a poner. Pero los Negros de Miércoles me permitieron reencontrarme con la poesía afroperuana de Nicomé de Santa Cruz, hacer este documental que se llamó Causas, una historia latinoamericana, que habla de lo que significa ser, o es un fragmento donde lo que significa ser afroperuano en Buenos Aires, y me permitió reencontrarme con esto, con la poesía, y accedí también a la música. Para mí fue unos años muy lindos. Sacamos un disco que se llamó Pisco Sour allá por el 2013, y en el 2014 yo ya me fui apartando. Han muerto 3 integrantes. Julio Cagua fue el último, gran guitarrista. Nuestro querido Pepe Cornejo Santa Cruz, percusionista. Y el decimista Andrés Mandros, del cual tomé también toda esta impronta de la poesía afro y de las décimas de Nicomé de Santa Cruz. Para mí, Negros de Miércoles también es un momento muy clave en mi historia personal como sujeto actor. Claro, claro. También participaste de videos de rock. Cielo Raso, Los Ratones Paranoicos con esa canción. El último fue de Cielo Raso. Cielo Raso. Pero el de Ratones Paranoicos, que justo esa canción girando, tremendo. Fue el mayor éxito de Los Ratones. ¿Vos decís? Sí, o sea, por lo menos que más difundido fue. Sí, creo que fue el que... ¿Y ese video? Ese video con Marina... Marina Glesser, que es la protagonista también. Me dirigió Eduardo Pinto, con el cual hicimos Tafí Viejo. El primer video que hice, el videoclip, fue con Los Caballeros de la Clema, dos negras dominicanas, con Cacho Castaña, sí. León Gieco. Hay una serie de personajes que deambulan adentro de un colectivo lisérgico. Ese fue mi primer videoclip. Luego fue Los Ratones Paranoicos. Luego fue Cielo Raso, dirigido por Gustavo Postiglioni allá en Rosario. ¿Te divirtieron? Me divierten mucho los videoclips. Y después los de Airbag, Huracán y Cicatrices, digamos, que también me dio una performance distinta de hombre grande, boxeador, venido a menos, una especie de el Inca del Sinaí. Sí, de la película Diablo. De la película Diablo. Así que los videoclips también son como elementos que a mí me nutren, y algunos le he grabado a Charo también. Hay uno, Soplo de Girasoles, se lo grabé, lo hice yo en un lugar de girasoles, así que me atreví incluso a la dirección de videoclips. Qué interesante, ¿no? Y te vi también sobre el escenario acompañando a Charo recitando, ¿no? Quiere decir que eso te sigue. La música me sigue. Como que la música acompañe el decir, el pensar, ¿no? El narrar. Es que como en el cine, ¿no? Yo pensé que en el cine los actores escuchaban la música cuando filmaban. Mirá qué loco. Mi historia con el cine era así. Empieza y termina. Y creía que la música acompañaba los momentos dramáticos o de acción de los personajes o las caminatas. ¿Qué sé yo? Yo pensé que cuando iba a hacer una película iba a escuchar la música y nada que ver. Entonces la música a mí siempre me permite latir de una manera distinta. Me gusta mucho la música. Vivo con una música y comparto mi vida con una música, y me gusta mucho la música, ¿sí? Me gusta mucho. Por eso la experiencia Negros de Miércoles, por eso la invitación a veces a cantar y a recitar con Charo. Creo que la música es un condimento que me nutre muchísimo, muchísimo. Y, por ejemplo, la obra El Divorcio del Año está llena de música. Una de las particularidades que tiene esta puesta es las imágenes en el fondo de la pantalla y la música que va atravesando estas sensaciones. Y creo fervientemente que la música es un arte que nos atraviesa a todos, más allá de los géneros que están ahora, ¿no? Que uno ya está como más grande y mira el trap, el papapá, pupupum, las formas de expresión y de contar desde los jóvenes. A mí, yo tengo una cierta mirada, pero bueno, es el símbolo de estos tiempos, y
y hay que convivir con ellos. Claro, porque todos hemos pasado nuestros tiempos. A mi viejo me decían, ¿cómo te puede gustar Pink Floyd? A mí me gusta el vals y el tango. Bueno, papá, entonces... uno de los signos de que uno ha sido atravesado por el paso de los años es cuando uno empieza a mirar con cierto soslayo a determinadas producciones en la música, fundamentalmente pasa. Claro. Uno se convierte en un hombre grande, o como diría en 8 cartas para Julio, Nito Basavilbaso le pregunta a su amigo Julio, ¿en qué momento empezamos a hablar como viejos, Julio? ¿No? De eso hablábamos. Y creo que uno empieza a vincularse con la edad que tiene a partir de lo estético musical. Y creo que ahí está el tema, que hay que estar muy atentos para tener una lectura amplia de las generaciones que vienen, a pesar de, porque son productos pero entenderlas y descifrarlas, porque están contando un tiempo. Te puede gustar más o menos, pero vienen de lo independiente, vienen del producto de estos tiempos, de poder generar un espacio de libertad y contar un trap, una cumbia, una forma de relato musical, por más que la metáfora muchas veces esté ausente, pero son narraciones que tienen que ver con estos tiempos, ¿no? Que tienen que ver con estos tiempos. Amigos, amigas, ha pasado por aquí, por DataU, por Charlas Distendidas, Juan Palomino. Gracias, Juan. Muchas gracias por haberte acercado. Gracias a vos. Y me voy a poner mis gafas que me dan carácter. Un placer. Gracias a vos.